Hoy vamos a hablar de por qué tus ejercicios no están teniendo la eficacia que esperabas y por qué te sigue doliendo la rodilla o cuáles son los errores que estás cometiendo a la hora de la ejecución de estos ejercicios que te han pautado, que bien los has buscado tú. Y vamos a ver tres claves fundamentales para que el ejercicio tenga éxito, sea de éxito, el movimiento tenga éxito y el ejercicio sea coherente y sea eficaz y sea certero. O qué detalles no estoy teniendo en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios. Sí, porque al final, ¿no? Muchas veces se hace por hacer y queremos asentar, que la gente pare un poco, escuche, atienda las claves, porque eso va a hacer progresar mucho. Estamos en una sociedad que vamos siempre rápido a hacer, y como no nos paramos nunca, y aunque tengamos un dolor, como puede ser constante en la rodilla, he visto esos ejercicios, los hago, voy con este profesional, cambio, pero no, a mí mismo no me siento presente, no me escucho, no digo, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no está mejorando mi rodilla? Pues vamos a trabajar sobre ello. No es tan importante el ejercicio, ¿no? Sino cómo lo hago. Efectivamente. Esto es lo importante. Vamos a hablar de cómo hacerlo. Tres claves para cómo poder hacer un ejercicio y que sea eficaz para mi dolor de rodilla. Eso es. ¿Vale? ¿Empezamos con el primero? Vamos. ¿Qué decimos en el primero? Atender al movimiento, ¿no? Atender al movimiento. ¿Qué es esto de atender al movimiento? Pues no es tanto... no es moverse por mover, ¿no? Sino escucharse cómo se mueve esa articulación, cuál es la función de esa articulación, qué tejido está involucrándose, cómo se tiene que doblar la rodilla. Sí, a ver, la clave número uno, que es atender al dolor, tiene más que ver con atender a los matices, a los pequeños detalles propios del movimiento. Es decir, si yo solo atiendo a estirar una rodilla, pues la voy a estirar. Pero dentro de lo que es el estiramiento de la rodilla hay muchos matices, muchos detalles que tengo que escuchar, que tengo que atender. Esto sería como cómo me hablo para generar ese movimiento. Es decir, tengo una sentadilla y que el objetivo que es agacharme, me voy a agachar. ¿Cómo? Da igual, ¿cómo? Como sea, porque yo en mi cabeza tengo que el objetivo es agacharme o llegar muy abajo. Pero si voy metiendo muchos matices, muchas prioridades, el 1, el 2, el 3, dentro del propio movimiento, pues esto me va a permitir que este movimiento sea fluido, sea con muchísimos matices, con muchísima precisión, con muchísimo sentir, ¿vale? Y esto es lo que es la primera de las claves a la hora de ejecutar un ejercicio. Y distintamente del ejercicio, que después tendremos que buscar ese ejercicio que se adecue a mí, ¿vale? Supuesto, claro. De lo más sencillo a lo más complicado. Ya la capacidad de la persona, del dolor que tenga de rodilla, la capacidad de ejercicio, capacidad articular, si lleva tiempo parado o no, muchos matices. Pero la primera clave va sobre todo en, si nos imaginamos en una sentadilla, que es un gesto que es complejo, pero que habitualmente todos conocemos y podemos así hablar para que nos entendamos, sí, ¿vale? El objetivo de una sentadilla no sería bajar, el objetivo de una sentadilla sería, partimos ¿por dónde? Por la base, por los pies, y ya damos información a los pies, que los pies estén en contacto con el suelo, y para eso es más sencillo pensar en relajar que en apretar, ¿sí? Lo siguiente pasaríamos por el tobillo. ¿Qué es lo que hace el tobillo? Lo siguiente sería hacia dónde se dirigen mis rodillas para que ese movimiento sea lógico, sea sano, sea saludable, no haya rigideces, presiones, tensiones. Y a continuación, ¿dónde iríamos? A la zona de la cadera, a la zona del lumbar. Eso es, ¿vale? Incluso del tronco para que no se vaya adelante. Por eso el matiz que has dicho antes de no es tan importante el bajar, sino cómo bajo. Eso es, cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde van las rodillas? Claro, y aquí en este aspecto, mirar para una sentadilla si hemos dicho cosas. Por eso es un ejercicio complejo. Sí. Iniciamos con ejercicios mucho más sencillos, con 1 o 2 informaciones máximo, que me permita, ¿vale? Tener capacidad de poder realizarlo. ¿Sí? Esto es muy importante. Por esto lo que decía Fran que el ejercicio debe adaptarse a las capacidades, a las necesidades de cada persona y en cada momento, porque somos plásticos y somos vulnerables y todo el rato somos ondulantes, ¿eh? No podemos seguir siempre en una posición estable. Esto es muy difícil.
¿Cuál es la clave número 2, ¿no? Francisco? Sentir el tejido, ¿no? Sentir. Esta te gusta Sentir, a ti. eso es decir, hay que escuchar el músculo y el movimiento, va todo de la mano, cómo esa articulación va alineada, cómo desliza y qué musculatura conecta. Y aquí voy a, muchas veces pensamos en que, lo comenta mucha gente, pensamos en el tejido, en poner fuerte, en fortalecer el famoso cuádriceps. ¿Qué le pasa a la rodilla? Pues estoy fortaleciendo cuádriceps. Y ahí volvemos a lo mismo, es un matiz que no enriquece a la articulación y no enriquece al movimiento, sino es más importante ver cómo se activa ese cuádriceps, pero también cómo se activa ese isquio, o ese gemelo si tiene rigidez y está bloqueando, si ese tobillo desliza, permite que el tendón de Aquiles conecte, suelte o no. Ahí empezamos a darle sentido a nuestra articulación de la rodilla para que deslice de manera correcta. Eso es. Esto sería el decir. Primero hemos hablado de la clave número 1 y esto es por órdenes y por prioridades, es atiendo al movimiento. ¿Vale? De esto hemos hablado. A continuación sería realizando ese movimiento con esos ítems que hemos hablado. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Estoy sintiendo que el músculo se estira, estoy sintiendo que se activa, se contrae, que se bloquea. Bien, todas estas sensaciones son importantes para saber qué es lo que está sucediendo y si está sucediendo de una manera lógica dentro del movimiento. Lo que decía Fran, si hay un bloqueo, ahí está pasando algo. ¿Vale? Necesitamos desbloquear, porque necesitamos que la musculatura trabaje de manera coordinada, de manera armónica. Sí, por esto es también muy importante el sentir, el que yo cuando estoy aquí haciendo un movimiento, sea el que sea, imaginaos que es el brazo, estoy sintiendo que me está sucediendo en el brazo. Sí, mira, creo que un ejemplo visual es no fortalecer el cuádriceps, la famosa isometría, ¿no? Yo el pantalón corto. La famosa isometría para fortalecer el cuádriceps, que mucha gente hace aquí y meto la isometría de cuádriceps, pero bloqueo la cadera. O hago una hiperextensión de rodilla. O hago hiperextensión de rodilla. Entonces, ¿estamos dándole realmente beneficio a la rodilla o estamos irritándola más y generando más fricción? Esto es muy interesante lo que está diciendo Fran. Es decir, estoy sintiendo que se activa el cuádriceps. Me han dicho, hay que activar el cuádriceps, hay que trabajarlo. Lo estoy sintiendo. ¿Cómo lo activo? Pero me estoy perjudicando. Estoy bloqueando mi rodilla. Estoy generando presión, rozamiento, fricción. Justo lo que no queremos. Eso es lo que me provoca el dolor. Eso. Y otro ejemplo también visual es la flexión y extensión, el famoso, curl de cuádriceps, la flexión y extensión cuando extiendo y lo mismo, bloqueo la cadera o genero mucha hiperextensión de rodilla. Entonces, volvemos a lo mismo, a irritar, inflamar, así siento el cuádriceps, pero ¿y el resto? Por eso es muy importante primero atiendo el movimiento y después a lo que siento, ¿vale? Mientras realizo el movimiento. Si yo lo invierto y primero busco sentir, pasará lo que está diciendo Fran, que he dejado de atender a lo que es el movimiento y estoy entrando en ángulos o que nos van a perjudicar aún más, ¿vale? Bloqueo, fricciones, irritaciones, tensiones, presiones. La rodilla al final no está articulando de manera armónica. De manera armónica, de manera funcional. ¿Por qué? Porque si el mensaje es, y es normal, y es la persona que recibe esta información la recibe correctamente. Activa el cuádriceps, fortalece el cuádriceps. Nuestro sistema de superación, de supervivencia es activarlo como sea. Tú vas a activar el cuádriceps. Si yo estoy activando en exceso el cuádriceps, va a pasar esto. Eso es. Que se me va para abajo el fémur. No sé si se aprecia bien, ¿vale? Pero lo que va a pasar al final es esto. Es una hiperextensión. Una hiperextensión. Y esto es lo que no buscamos. Buscamos que sea, ¿vale? Una articulación estable, que no esté forzada. Mira cómo presiona aquí. ¿Sí? Lo estoy exagerando para que lo podamos ver. Pero esto es lo que sucede cuando excedo con la activación del cuádriceps sin atender al movimiento. Eso, muy bien. Atiendo solo a activar esa musculatura y no atendemos al movimiento. Cuando vayamos en nuestro día a día a estar en el coche, a salir del coche, la rodilla va a doler. Al subir escalera, la rodilla va a doler. Bueno, porque no atendemos a la función del movimiento, lo que tiene que ver con nuestra rodilla, pero involucra a toda la pierna, desde la cadera hasta el pie.
Y porque hará lo que hemos educado que haga dentro del ejercicio. Muy Si bien. le hemos enseñado a hiperextender, cuando tenga que extender la rodilla, la hiperextenderá. Mucha participación del cuádriceps y perderemos el isquio, que es fundamental. Y aparte, el gemelo, lo normal es que si no estamos educados en el movimiento, también le generemos mucha tensión y favorezcamos bloqueo. Gente que tiene afectada, pueda tener afectado menisco, aún que puede tener una rotura de menisco pequeñita, que le produce cierto bloqueo, que no tiene por qué ser eso una operación, favorezcamos que sintamos más ese bloqueo. Porque el gemelo va a generar mayor fricción y lo que has explicado de femur tibia, va a favorecer el bloqueo. El gemelo es un gran bloqueador de la rodilla. Hay muchas de las claves. Lo que está comentando Franel, desbloquear, que el gemelo sepa soltar, que no vaya cogido. Pero claro, el gemelo también parte del tobillo. Está unido por el tendón de Aquiles, esa parte de abajo. Tercera clave, Francisco. Venga, nos queda una solo. Soltar el ego. Es decir, Soltar el ego. Hay que soltar el ego. ¿Qué es esto, soltar el Pues ego? nada. Que parece esto... Pues lo hemos ya introducido anteriormente, es decir, el mensaje de fortalecer cuádriceps, la musculatura. ¿Qué va a hacer nuestro ego? Voy a poner ese cuádriceps a tope, a querer activarlo al máximo. Entonces ahí queremos superar, activar la resistencia que me ponga o autoimponga. Eso es ego, el pensar en repeticiones, en series, en cabeza aguantar más tiempo la isometría, o hacer más repeticiones, o aumentar el volumen, o si hoy he hecho 3 series, mañana 6, porque así llegaré antes a que mi rodilla no duela. Y ahí empezamos a equivocarnos, y ahí empezamos a generar más dolor. Cuando es un momento que si hay dolor en la rodilla es de olvidarse de repeticiones, olvidarse de generar más tensión, sino de sentir, de conectar bien la articulación, cómo se conecta mi rodilla con mi pie, con mi tobillo, con mi talón, con mi tendón de Aquiles, con mi cadera. Y a lo mejor unas poquitas mejor que muchas, que conectemos bien muscularmente, articularmente, la cabeza está presente y ese poquito es mucho más que todo lo anterior que hemos hablado desde el ego, que es lo que suele pasar muchas veces. Esto que está comentando Fran lo podemos resumir en sentir más, forzar menos. Muy bien. Es decir, estamos como muy educados de base en el trabajo de más repeticiones, más intensidad, más sufrimiento, más sacrificio, que vale, que eso está muy bien, pero es que estamos en fase de dolor. Ahora mismo justamente no necesitamos eso. Necesitamos más darnos espacio, ¿vale? Que pase lo que tenga que pasar, pero que pase escuchando, porque cuando yo atiendo primero el movimiento, después al sentir, lo que me va a permitir que esté en esta fase presente que está comentando Fran y que pueda interactuar dentro de la propia repetición en hacer variabilidades para que pasen cosas que tienen que pasar. Si yo me dedico solo a ejecutar y a ejecutar, a ejecutar, me estoy perdiendo la parte de más precisa, de más sentimiento, más sutileza del movimiento. Eso. Simplemente me estoy quedando en el movimiento grueso, que es decir, hay una flexión y una extensión, en este caso del codo, pero no me estoy fijando en cómo está el hombro, qué está pasando en el bíceps, en el tríceps, en la posición exacta de mi antebrazo, etc, etc, etc. ¿Vale? Y ahora mismo necesitamos esa sutileza. Cuando estamos en fase de dolor necesitamos sutileza en el movimiento para que vuelva a actuar todo de manera cohesionada. Eso. Ahora mismo es como que entre mis articulaciones y mis músculos hay una disputa, ¿vale? Tenemos que llegar allí para poner un poquito de concordia y para darle un poquito de cohesión, ¿sí? Pues necesitamos ir con un poquito de tranquilidad y de paz. No podemos ir a la guerra. Si vamos a la guerra, seguimos con dolor. Dolor o mejorado. Y al final es simplemente sentido común y coherencia. Si hay dolor, lo más normal es que pequeñas dosis nos vayan favoreciendo. ¿Por qué? Porque vamos a favorecer el control en la ejecución. Esa sutileza, esa precisión, la vamos a mantener, pues probablemente si tengo dolor y no estoy educado en el movimiento, poquito tiempo. Llegará un momento que cuando hay un poco de fatiga y que tengo que estar pensando en muchos factores a la hora de ejecutar, que cuando probablemente supere un número de repeticiones pierda la calidad en la ejecución y por tanto ya no sepa lo que estoy haciendo. Entonces no tiene sentido seguir, es mejor parar. Menos es más. Y cuando queremos ser precisos
y ser sutiles en el movimiento, parte por ahí. En ser sutil, en escucharse, en darle pocas dosis, y eso nos va a dar que esa rodilla se vaya drenando, que esas articulaciones se vayan sumando a ese efecto positivo que nos da el ejercicio. El efecto negativo nos lo va a dar la sobreexcitación, la superación sin sentido en el punto en el que estoy. Entonces, calma, escucha y poquito a poco ir cada vez escuchándonos, y ya veréis cómo tu cuerpo te va pidiendo cada vez más. Es dejarse llevar. Eso es. Es aprender a soltar. Es como enfocar bien esa capacidad de sufrimiento y de sacrificio. Esto es muy importante, que lo enfoquemos donde toca, en sentir, en sufrir esa tensión, esos pequeñitos detalles. Esto va de pequeñitos detalles. El ejercicio consciente, el ejercicio cuando hay dolor, es pequeños detalles, pequeños matices. Y si no hacemos esto, no lo voy a conseguir. ¿Vale? Vamos a hacer 1000 ejercicios, los mejores ejercicios del mundo, pero no está en el ejercicio, sino en cómo hago el ejercicio, cómo hago el movimiento. ¿Vale? Recapitulamos. Clave número 1, atender al movimiento. Y es muy importante que lo hagamos en este orden. Clave número 2, sentir a mi músculo, lo que está sucediendo. Y clave número 3, y esta es muy importante, suelto el ego. Clave número 1, atiendo el movimiento. No pienso en lo gordo, que sería en una sentadilla bajar. Pienso en el matiz, en el detalle. Cómo pongo la tensión del pie, qué sucede en el tobillo, mi rodilla, cómo avanza hacia adelante, por dónde avanza, en qué dirección avanza. No tengo miedo en que avance. Este es uno de los grandes errores. Si yo freno el avance de la rodilla, me va a doler. ¿Sí? Cómo posiciono mi cadera, cómo posiciono mi lumbar. Y recordar, sentadilla, ejercicio muy complejo, por eso estamos metiendo tantos matices. Ejercicio avanzado, para cuando ya llevemos un tiempo haciendo muchas otras cosas bien. Por eso un ejercicio no es la panacea, hay muchos ejercicios o muchos movimientos que podemos hacer. Clave número 2, atender al sentir, ¿vale? Cuando estoy haciendo yo ese movimiento, estoy estirando la rodilla, ¿qué está sucediendo en el tejido? Me está estirando, me está activando, se está bloqueando y no me deja que deslice o que amplíe el movimiento de la rodilla. Bien, todo esto es muy importante porque yo, con tranquilidad, atendiendo a los matices, lo voy a poder ir gestionando a nivel mental. El primer día me va a costar mucho, como ha dicho Fran, pero poco a poco podremos ir metiendo más ingredientes, ¿vale?, dentro de la receta. Y el 3, clave número 3, muy, muy, muy importante, aparto el ego. Es momento de calma, es momento de escucharnos, de sentir. Ni la repetición, ni la intensidad, ni el volumen, ni la carga, nada es más importante que el sentir y yo saber hasta dónde puedo llegar. Esto es fundamental, el escucharnos, el estar presentes en el movimiento y en el sentir al músculo. ¿Algo que añadir, Francisco? Clarísimo todo. Pues nada, familia, hemos dado mucha información y de mucho, mucho valor. Son los principios en los que fundamentamos nosotros el ejercicio, en los que se fundamenta nuestro programa, y recordar que los ejercicios van en aumento. Es muy importante que vayan en aumento en cuanto a estímulos que tenga que interpretar. No es una sentadilla que una extensión de rodilla. Quizás tenemos que empezar solo por mover solo una articulación. Así tengo más capacidad para atender a los matices y a los detalles. ¿Sí? Así que nada, nos despedimos para hoy. Nos vemos muy prontito por aquí. Hasta luego.